Buenas tardes, amables usuarios de las redes sociales del Colegio de Abogados de Honduras. En este momento nos encontramos en la sede central de la institución y transmitimos la capacitación, continuación de la clínica jurídica, excepciones procesales en el ámbito laboral por la abogada Claudina Cantarero. Les invitamos a compartir este contenido, darle me gusta si les gusta recibir más contenido así e informarles que las presentaciones que ha realizado la abogada Claudina Cantarero serán digitalizadas a través de Facebook y otras plataformas de las redes sociales del Colegio de Abogados de Honduras, y usted solo podrá ingresar a ellas buscando la publicación y descargando y clicando el enlace para descargar la presentación. Estamos a sus órdenes y esperamos disfruten la capacitación. Es el Código Procesal Civil. Ok, nos vamos entonces a la legitimación. Para efectos procesales son partes legítimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa. La legitimación no es otra cosa más que la relación directa o el vínculo o el nexo que se tiene entre el patrono y el trabajador. Va a demandar el trabajador que ha laborado directamente con un patrono determinado, ¿verdad? Esa es la legitimación. Hay una legitimación ordinaria y una legitimación extraordinaria que lo establece el Código Procesal Civil. Y ya vamos a mirar la diferencia entre ellas. La legitimación, dice, otro concepto más amplio, es la aptitud para ser parte en un proceso concreto y determinado. Por ejemplo, una persona no puede comparecer en un proceso para pedir unas cantidades que se adeudan a su hermano, aunque tenga capacidad para ser parte. ¿Quién debe de comparecer? Si el hermano está totalmente capacitado el trabajador está capacitado totalmente para comparecer en juicio, quien debe de comparecer es ese mismo trabajador, no otra tercera persona. Buenas tardes. Sí, nos surgió una pregunta en base a si a un hermano mío le deben y mi hermano lo corren del trabajo y porque le sale una oportunidad de irse mojado para cualquier parte, se va y me deja un poder a mí. No soy abogado, me deja un poder como hermano para que yo busque un abogado y le lleve el caso. Abogada, en esa forma como se dice ahí no se puede, pero creemos que un poder es un poder, pues, y la legitimación la del poder. Entonces, que nos deja duda, por favor. Ok, la intervención de él es concreta, con un poder de representación legal como su hermano por no estar en el país, totalmente quien debe de comparecer es el hermano con el poder de representación. Entonces ahí no hay ningún problema. Esta persona, este hermano con ese poder debidamente y con las formalidades legales y notariales puede comparecer al juez de trabajo a reclamar lo que le debe el patrono. Perfectamente. Vamos a escuchar aquí otra consulta con el abogado. Teniendo un poder amplio de administración, porque se puede considerar que lo que a él le adeudan es un patrimonio, ¿no? Con un poder amplio de administración, él no podría generar ese poder de representación, un poder de pleito. Otra vez, abogado, Sí, porque yo ya lo he usado eso, no en materia laboral, desde luego, pero sí en materia civil, un poder amplio de administración. Que si se puede, no, que si con ese poder amplio de administración se puede dar un poder de pleitos, un poder de representación al abogado, pues, con ese poder amplio de administración, considerando que lo que a él le deben o lo que él puede obtener es parte de su patrimonio. La consulta del abogado es que si con un poder amplio, dice, de administración, este hermano puede darle poder a un abogado. ¿Es así? Y perfectamente sí, dependiendo, ¿verdad?, el contenido y las facultades que se le otorgan en la escritura. Ojo con eso, los abogados y las mismas partes tienen que ser bien específicas.
porque a veces nosotros porque decimos que es un poder amplio de administración, asumimos de que ahí va todo el universo de facultades, pero no. Hay facultades que definitivamente, y así tiene que ser, tienen que ser expresas. No se puede asumir, no se puede presumir facultades, máxime cuando la persona no está en el país. Son cuestiones delicadas porque son derechos. Es una petición que por favor nos vaya dando los artículos. Por ejemplo, legitimación. ¿Artículos de dónde? ¿Qué artículo? El artículo, yo traje el Código Procesal Civil. No, la legitimación está en el artículo 64 del Código Procesal Civil. Ese es el artículo. Ahí lo pueden obtener, porque en el Código del Trabajo, como dijimos, no hay nada. 64. El 64, completo el 64. Esa es la legitimación. Ok, lo que tenemos aquí en la presentación es la legitimación ordinaria, como lo dice el primer párrafo. Es el vínculo jurídico directo que existe entre patrono y trabajador. Es la relación de trabajo. Entonces, yo estoy legitimada, si laboro para el Poder Judicial, para reclamarle al Poder Judicial mis derechos laborales, porque hay una relación jurídica directa, ¿verdad? Ok, esa es la legitimación ordinaria. La legitimación extraordinaria está también en el artículo 64, en el punto 2, y es la que se refiere que viene dada por la ley. En materia laboral, ¿dónde encontramos esa situación? Está en el artículo 700 del Código del Trabajo. El artículo 700 del Código del Trabajo establece que las veces del Ministerio Público, en la jurisdicción del trabajo estará representado por el Procurador General del Trabajo. Ok, entonces cuando el Procurador General del Trabajo establece el código que debe de comparecer a juicio laboral, entonces estamos hablando de legitimación extraordinaria. Está legitimado para comparecer en juicio. Y eso sucede en los casos del Estado, cuando se debe de notificar al Procurador General del Trabajo. Sin esa notificación el proceso no continúa, para efectos de que coadyuve a la defensa del Estado, interponer incidentes, excepciones, etc. Artículo 713, si no mal recuerdo, del Código del Trabajo, está donde interviene el Procurador General del Trabajo en defensa del Estado. La otra situación también es cuando el Procurador General del Trabajo puede comparecer como representante de los menores. Entonces, estamos hablando de legitimación extraordinaria. Es la que está impuesta por la ley. Aquí tengo el 713, asesoría al Ministerio Ajá. Sí, ese es. Ministerio Público es Procurador General del Trabajo. Y es cuando interviene el Procurador General del Trabajo en el proceso laboral. Y esa es una legitimación extraordinaria. O sea, nadie puede comparecer si no está legitimado en juicio o tiene otro tipo de intereses. Pero la legitimación extraordinaria se refiere a eso, a la intervención de la Procuraduría del Trabajo por ministerio de la ley para que coadyuve a favor del Estado. O en caso del artículo 700, ¿verdad? Para que represente al menor. Entonces esa es la legitimación extraordinaria. El menor, por decir algo, en caso de que no tenga representantes legales de forma directa como sean sus padres. ¿Esa figura opera en el Ministerio del Trabajo o en el Ministerio Público, a cual está adjunto esa Procuraduría General del Trabajo? La Procuraduría General del Trabajo está dentro de los órganos del Ministerio del Trabajo, no es el MP. El Código del Trabajo habla del Ministerio Público como tal, pero no es el Ministerio Público, porque el 700 le dice, ojo con esto, le dice, el Ministerio Público, cuando se hable y se determine en el Código del Trabajo el Ministerio Público, debe de entenderse, dice el Código del Trabajo, que será el Procurador General del Trabajo.
El Procurador General del Trabajo es un órgano, una dependencia del Ministerio del Trabajo, que está compuesto con un director y los procuradores, y todos estos procuradores litigan, asesoran a empleadores y trabajadores, pero cuando procuran, solamente procuran en pro de los trabajadores. Entonces existe la figura del Ministerio Público, ¿verdad?, en materia de derecho del trabajo, pero ustedes ya saben quién lo representa. ¿Alguna otra consulta? Quedamos bien con la legitimación extraordinaria y la ordinaria, ¿verdad? La ordinaria es la relación directa. Ok, la extraordinaria impuesta por la ley. Ok, y la otro asunto muy importante es si es subsanable o no es subsanable la legitimación. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Se trata, como hemos dicho, dice, de una conexión o vínculo entre un sujeto con capacidad jurídica procesal y el objeto de un concreto proceso, la pretensión. Así como se ha señalado, una persona no puede reclamar el salario de un familiar suyo, sino el que se le debe a él en su calidad de trabajador, exceptuando, ¿verdad?, lo que hablamos aquí del poder que manifestó el abogado. De la misma manera, tampoco puede reclamar este salario a una persona que no es su empleador. Y de eso platicamos la vez anterior, ¿verdad?, que uno de los problemas en materia de derecho del trabajo es el reclamo de derechos laborales, a veces a patronos que no son, no tienen este vínculo directo, porque a veces nos equivocamos en el nombre del patrono, o pasa cambiándose a cada rato. Yo conocí juicios de empleadores que su nombre, su denominación o razón social por ser una persona jurídica pasa cambiándose cada 6 meses. Entonces es bien difícil para el trabajador en una eventual demanda saber quién realmente es su patrono, el nombre social, ¿verdad?, de la persona jurídica. Entonces por eso es que tenemos que ir al registro. Yo sé que tenemos grandes dificultades, como lo manifestamos la vez anterior aquí con los abogados presentes, de que nos den la información en el registro mercantil, pero créanme que es la mejor opción que tenemos para defender los intereses de nuestros clientes. Una consulta con respecto a lo que usted está mencionando. ¿Se puede demandar a una empresa, por ejemplo, si un trabajador, por decirlo así, el patrono tiene 5 empresas, lo manda 2 meses a una, 2 meses a la otra y otros 2 meses a la otra, y así lo tiene, para no tener estabilidad laboral? Ahora, mi pregunta es lo siguiente: ¿se puede demandar a las 5 empresas para que este trabajador no vaya a perder sus derechos, o solo a una? Sí, miren, ese supuesto, ese ejemplo que pone el abogado, de eso es lo que más o menos miramos la vez anterior. Ese es el outsourcing. El empleador que tiene una casa matriz, así establece la doctrina, y que de esa casa matriz maneja varios tentáculos, y esos tentáculos son las diferentes empresas que ha creado esta empresa matriz, pero para el solo efecto de evadir derechos laborales. Entonces, cada caso concreto, ¿verdad?, tiene sus especialidades. Ahí habría que ver, abogado, en ese caso, la solidaridad que puede existir en demandar una empresa más la casa matriz, o sea, la empresa matriz. Pero perfectamente se puede hacer eso a través de lo que es el artículo 7 del Código del Trabajo, que yo les traigo aquí una explicación del outsourcing para ver los diferentes contratos atípicos que se están dando en materia laboral. Pero esos casos pueden darse. Pero no se trata de que es que 2 meses está en una empresa y 2 meses en otra empresa. A veces no hay ni contratación, y es la misma contratación, nada más que 2 semanas trabaja para una, las otras 2 semanas trabaja para otra empresa, y así sucesivamente. Entonces usted puede demandar a la matriz y a una de esas 5 posiblemente solidariamente,
y darle a conocer al juez el fraude a derecho que ha existido. Y por supuesto a quien se va a condenar sería a la matriz. Sí, habría que ver si son sucursales también, habría que ver muchas cosas en cada caso concreto. Respecto a la materia laboral, para poner el ejemplo, mire los moles. Los moles está sucediendo lo siguiente: el representante y administrador de esos moles tiene la facultad de administrar, pero no tiene la facultad de comparecer ante los juzgados. Entonces, y dicen en la escritura social que el gerente general de esa empresa tiene su domicilio, por decirlo así, en Costa Rica, en Guatemala. Entonces, ¿qué sucede para uno poder demandar esos derechos? Si el representante legal de estos moles no está aquí en Honduras, tendríamos que irlo por la Cancillería, pero ya sabe cuál sería el problema. ¿Qué otro factor podríamos utilizar? Ok, miren, las últimas reformas del Código de Comercio establecen de que estas, ahora ya empresas extranjeras pues no existen conforme a las reformas. Toda empresa es hondureña. Que es con inversión extranjera es otra cuestión, y también establece las reformas del Código de Comercio que estas empresas tienen que tener aquí en el país un representante legal. Entonces eso se daba antes, es cierto, se daba porque a veces los representantes no estaban aquí. ¿Y cómo se iban las demandas? Con curador ad litem. Y cuando ya estaba la condena, pues entonces se buscaban donde sea y como fueran los bienes para lograr ejecutar la demanda. Pero con las reformas, abogados, tengo entendido que tiene que tener aquí un representante legal y tiene que constituirse aquí con las leyes hondureñas. Vamos a cambiar otro ejemplo, otra temática. ¿Qué pasa con un trabajador que una vez que ha terminado el proceso de conciliación en la Secretaría de Trabajo y está en el periodo de los 60 días para demandar, o los 2 meses para demandar, fallece? O sea, la demanda tiene que llegar en los 2 meses. Y si en esos 2 meses la familia no tiene la declaratoria de heredero, ¿cómo hago? Está buena la pregunta. ¿Escucharon la pregunta del compañero? Dice que, ok, la vamos a reproducir, me corrige si me equivoco. Dice que el trabajador tiene ya agotado la conciliación en el Ministerio del Trabajo y cuenta con 2 meses para interponer la demanda laboral. En ese ínterin de esos 2 meses, de ese plazo, el trabajador dice muere. Pero es bien difícil que en ese plazo se dé el trámite de la declaratoria de heredero para que estos herederos puedan acudir a reclamar los derechos del trabajador, que así tendría que ser, a través de sus herederos. Ok, entonces, pero en ese plazo no va a salir la declaratoria de herederos. ¿Qué podríamos hacer? Excelente pregunta, la del abogado, y que tiene el caso concreto. Abogado, manejé un caso así y el Código del Trabajo, no estoy seguro del artículo, habría que buscarlo, 419, dice que, ojo, no estoy diciendo que ese sea el artículo porque no lo recuerdo, dice que el cónyuge o la persona que conviva con el difunto está habilitado para exigirle al juez los derechos, ¿no? El código laboral. Llevé una el año antes pasado y al lugar, se declaró con lugar y fue pagado la indemnización a la cónyuge. Ok, miren, no sé cómo resolvió el abogado, pero ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es, para presentar la demanda en plazo, presentar la demanda. Eso. ¿Y qué pasa? Acordémonos que las excepciones son hasta primera de trámite y deben, en lo general y en un principio, deben de ser vistas exclusivamente por el demandado.
Entonces, hasta que la interpongan la demanda, es que yo voy a ver de qué forma herederos, voy a solventar la excepción. ¿Para efectos de qué? Para efectos de dar tiempo y que me resuelvan la declaratoria de herederos. Pero no sé el abogado cómo hizo, vamos a escucharlo. Pero era la esposa. La persona que demandó fue la compañera de hogar y tuve que ir al juzgado de la familia para poder legalizar la unión de hechos. ¿Verdad? Que hay un año nada más para poder iniciar el proceso de la unión de hechos y que afortunadamente el señor no tenía vínculo matrimonial. ¿Verdad? ¿Pero cómo hizo? ¿Presentó la demanda? Sí. No, yo presenté la demanda y ahí cuando cité cuando ya tenía el documento del juzgado civil, del juzgado de familia. Emplazó al patrono hasta que ya tenía los documentos para que no le interpusieran la excepción de falta de legitimación. Sí, vamos a escuchar a la abogada aquí. En el caso de que en un supuesto de que la persona que ha demandado ha ganado la primera, la segunda, la tercera instancia y se presente o se suscite el hecho de que la persona muere también, ahí en ese caso para ejecutar la sentencia, ¿qué pasará con eso? ¿Qué pasa con eso? Ok, miren, puede la demanda haber estado ya firme, primera instancia, segunda instancia y recurso extraordinario de casación, y pudo haber adquirido la firmeza, y ya para ejecutarse fallece el el trabajador. Depende cómo se va a llevar a cabo la ejecución de esa sentencia, la pretensión del demandante, o sea, del trabajador. Si era pago de prestaciones, se le va a liquidar y se le van a pagar a sus herederos el pago de prestaciones. Tienen que presentarse ante el juzgado, ¿verdad?, con sus documentos, sus credenciales que acrediten ser los herederos de ese trabajador para poder reclamar sus prestaciones laborales liquidadas. El problema se lleva a cabo cuando se solicita el reintegro, porque está ordenado el reintegro y está firme el reintegro. Pero ya hay sentencias y bastantes donde se establece que el reintegro no es posible, porque acordémonos que la muerte extingue los contratos automáticamente. Entonces ahí, como el reintegro es una ficción jurídica, con la muerte se termina el contrato que estaba, aunque estuviera en demanda. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juzgado? Pagar las prestaciones laborales y los salarios hasta la fecha del fallecimiento del trabajador. Hasta ahí, hasta la fecha. Hay otras personas que la hacen a la firmeza de la sentencia. No, porque una cosa es la firmeza y otra cosa es la posibilidad de que ese trabajador realmente haya sido reintegrado. Y entonces esa posibilidad termina con la muerte. Entonces hasta ahí se van a liquidar salarios dejados de percibir. Hasta la muerte. Vamos a ver otra consulta. No vamos a seguir con la legitimación. Estos beneficiarios naturales, un contrato colectivo podría hacer previsión de todas estas situaciones, porque el contrato colectivo puede superar lo que da el Código de Trabajo. Lo que dice el abogado es muy interesante. Dice que el contrato colectivo podría regular todas estas situaciones, ¿verdad? En caso de fallecimiento, los beneficios, hasta cuánto, quiénes los van a reclamar, en cuanto a los herederos, y perfectamente el contrato colectivo lo puede contemplar, ¿verdad? Perfectamente. Todo depende el empleador que va a negociar el contrato colectivo y la negociación que se está llevando a cabo en ese contrato colectivo. Pero se puede, que en contrato colectivo, ¿qué es lo que no se puede? Y para conocimiento de los colegas, es importante los contratos colectivos. Cuando uno le llega a una persona con un problema laboral, hay que primero preguntarle si ahí hay un contrato colectivo, porque eso va incluso incluso hasta sobre los juzgados.
Yo llevé una demanda a una institución de que hacía un año le había declarado sin lugar el reintegro y el pago de sus prestaciones laborales a un trabajador en una institución del Estado. Y logré que se reintegrara y que se le pagara todos los derechos, aun cuando ya había perdido en la segunda instancia también. Por el contrato colectivo había una cláusula que, no importando la causa por la cual había sido despedido el trabajador, tenía estos y estos derechos, ¿verdad? Entonces es importante conocer eso, los contratos colectivos, para poder actuar en una coadyuvar. Lo otro que es importante que sepamos es que cuando hay una contratación colectiva dentro de un centro de trabajo, este contrato colectivo, a veces pensamos nosotros como profesionales que el contrato colectivo es una ley más, que tiene que obligatoriamente conocerla el juez laboral, pero no es así. Hay muchas demandas laborales que se perdieron en su momento o se han perdido, que la parte interesada, que en este caso es el trabajador, no presenta el contrato colectivo porque piensa que el juez está obligado a conocer, igual que las leyes emitidas por el Congreso, a conocer los contratos colectivos. No es así. Los contratos colectivos es una negociación, es un pacto, por decir algo, entre particulares, que es el patrono y sus trabajadores, y no transita por la función legislativa. Entonces, por lo tanto, los jueces no están en la obligación de conocerlos. Cuando soliciten derechos que están dados en un contrato colectivo, deben de presentar el contrato colectivo autenticado, certificado, como sea, pero deben de mostrárselo al juez, porque de ahí el juez parte para conceder o denegar los derechos que ustedes están reclamando conforme a la contratación colectiva. Es un dato muy importante, tómenlo siempre en cuenta. Ok, vamos a escuchar al abogado aquí. Es que sucede algunas veces que, bueno, ¿cómo pasa cuando es del otro lado de la moneda? Cuando es el patrón el que fallece y no es una empresa mercantil, porque la empresa mercantil subsiste, pero cuando el patrono es alguien que es un comerciante individual, y los herederos no quieren pagar y ni siquiera se hacen, no reclaman la herencia precisamente para no pagar los pasivos laborales, ¿verdad? El artículo 100 creo que tiene la respuesta a esa situación ahora. No se trata, aquí creo que hay una excepción cuando muere el patrono y no hay cómo reclamar quizás estos derechos, pero vamos a revisarlo del artículo 100 del Código del Trabajo, que es la terminación de la relación de trabajo a causa por la muerte del empleador, y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Si buscamos el artículo 100 y vamos a ver las causas. No, sí, pero eso es para accidentes de trabajo. Dice acá, también tendrá el derecho de recibir la indemnización en los casos de muerte, y la de 1 y 2, la esposa, la concubina, los hijos. Sí, pero eso, abogado, si usted mira cuál es el título, viene de riesgos profesionales, no nos confundamos, por favor. No utilicemos artículos que quizás no tengan relación. El 421 está dentro del título de riesgos profesionales. Esto se deriva de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Entonces no es aplicable este artículo. Lo que el abogado me está diciendo es cómo reclamar derechos laborales y a quién reclamárselos cuando muere el patrono. Entonces, vamos a leer el artículo 100, porque si no mal recuerdo, ahí está la salida. Si ustedes tienen el Código del Trabajo... Espérenme, vamos a ver aquí. Ok, 111 entonces, disculpen.
Cualquiera. Sí, no, tampoco, porque aquí solamente está la muerte del trabajador. No está lo que es la muerte del patrono. Igual, si es una persona natural, dice él, que a quién cobrarle las prestaciones laborales. Si ya murió, tiene que hacérselo saber al juez laboral para efectos de defensa en juicio de esta persona fallecida. Pero el juicio continúa, porque acordémonos que si bien esta persona ya tiene que representarse en juicio por otra persona, pero cuando se condena va a ser a través de este representante legal, y lo que vamos a perseguir va a ser los bienes de esta persona natural. Pero no sé qué resolvieron en su caso. ¿Tiene un caso concreto? Nunca se dio cuenta el juzgado. Sí, pero el juzgado se dio cuenta de que él falleció. Nadie se declaró, dice, heredero en ese caso concreto para no asumir las deudas, ¿verdad? Los pasivos que había dejado el causante, el difunto. Entonces ahí es bien difícil, porque ¿quién iba a ser el administrador de esos bienes para responder por el pago de esa sentencia condenatoria? Del juzgado del trabajo. ¿Algún otro aporte para el caso del abogado? ¿Alguna experiencia que hayan tenido para enriquecer? Ok, en este caso parece ser que el juzgado no se dio cuenta, pero lo ideal es que notificara al juzgado de la muerte. Y es cierto, en los juzgados siempre nadie notifica de la muerte ni del trabajador ni del patrono, y la sentencia sale condenatoria a la persona que quizás ya falleció, pero ni modo. Como el juez no está obligado a saber la vida privada de todas las personas que están demandando, entonces se condena a esta persona y queda firme, se van contra los bienes de esta persona, hasta que se entere el juez por medio de alguna comunicación de cualquiera de los interesados, es que entonces se actúa y, como les dije, se va primero que todo con la defensa técnica en juicio, para que no quede indefenso, y después ver la forma como se siguen los bienes de esta persona ya difunta. Sí. Diferente es lo de una persona jurídica, ¿verdad? Porque ella sigue, esa persona continúa, la persona jurídica continúa, y entonces se va con la persona jurídica, ¿verdad? Pero ahí habría que ver cada caso con respecto a lo de las personas naturales cuando fallecen. Yo creo que dada la índole del derecho laboral, que es proteccionista, que el Estado lo garantiza, caso de que nadie se declare heredero, que no hay herederos, pero si hay una masa, el Estado puede intervenir protegiendo los intereses de los trabajadores. Mire, generalmente, yo no quiero decir cuestiones aquí un poco delicadas, pero generalmente los abogados no comunican al juzgado por esa situación, porque el juicio se va a detener. Mientras que si no lo comunican, el juez no se entera, entonces el juicio sigue. Y como dice el abogado, mientras hayan masas patrimoniales para irse contra ellas, pues nos vamos a ir contra ellas, y lo que necesitamos es la sentencia condenatoria firme. Pero realmente eso es lo que a veces pasa en los tribunales, como dice el abogado, ¿verdad? Sí. No podía ir contra los bienes inmuebles. Sí. Y ahí está todavía, esperando a ver cuándo Ok, sigamos. Ok, entonces ya estamos claros con la legitimación.
La legitimación, ¿cuándo va a ser subsanable? Cuando hayan errores materiales. Por ejemplo, en el nombre. Antes yo me recuerdo que varias excepciones se declaraban con lugar porque se confundían los nombres. Por ejemplo, Claudina, Cecilia, Cantarero, ponían Claudina, Cantero, etc. Entonces, por ese error material, las demandas, o mejor dicho, las excepciones, se declaraban con lugar y el juicio ahí terminaba. Pero ahora, con el nuevo Código Procesal Civil, se puede hacer una subsanación. ¿Y la subsanación en qué momento sería? En la primera de trámite, donde se le da traslado a la parte contraria para que conteste las excepciones. Y si dice, señora juez, me equivoqué, no es Cantero, es Cantarero, entonces automáticamente queda corregida. La intención es que la demanda sea subsanable y siga su curso, y por un error de ese tipo, pues no negarle el acceso a la justicia a los trabajadores. Hay defecto de legitimación o excepción, mejor dicho, que es totalmente insubsanable, y es como los ejemplos que pusimos, cuando la relación jurídica no corresponde a las partes interesadas. O sea, no es el patrono, no es el obligado que tiene que pagar esas prestaciones. Me equivoqué de patrono, puse mal el nombre de la persona jurídica, totalmente otra persona jurídica. Eso totalmente es insubsanable. Entonces, ¿qué es lo que procede? La excepción se va a declarar con lugar, y ahí sí el juicio prácticamente termina, independientemente que usted interponga los recursos. Pero en la mayoría de los casos, cuando hay ese tipo de errores, la excepción se declara con lugar, y ahí termina el procedimiento. No puede el trabajador venir a demandar otra vez ya a la persona correcta, porque ya está prescrita la demanda. Esa es el gran desventaja que tiene el patrono cuando el trabajador cuando presenta la demanda de forma incorrecta y no es subsanable. Quiere decir que si no es subsanable, correcto, la puede volver a presentar, ya corregida, ya con la persona que corresponde, pero el plazo ya está totalmente vencido. Vamos a escuchar aquí al abogado. Gracias. Entonces la excepción ahí en este caso sería falta de personalidad en el demandado, de legitimación. Perdón. Si es totalmente la persona incorrecta, la que no me debe las prestaciones, la no obligada, ¿verdad? Si es esa la excepción, es totalmente con lugar. ¿Otra consulta? Puede ser que era un hombre y se demandó a una mujer. A menos, escuchen esto, que esto solamente lo da la práctica. A veces se emplazaba a otra persona. Por ejemplo, como dice el abogado, se emplazaba a un hombre y contestaba la demanda una mujer, y establecía dentro de la contestación de la demanda que aquella demanda estaba mal dirigida porque la representante soy yo. ¿Me comprenden hasta dónde voy? Ok, la representante dice soy yo en el escrito de contestación. Ok, entonces ella estaba asumiendo en ese caso el papel, se subroga automáticamente el papel de patrono. Entonces, dentro de los hechos de la demanda también aceptaba la relación de trabajo. Entonces, con mucho más razón, estaba convalidando la legitimación. ¿Estamos? Y eso solamente pasa en la práctica, eso no está escrito. Solo pasa en la práctica. Entonces viene el juzgado, admite la contestación y van a primera de trámite. Pero, ojo con esto, la demanda sigue igual presentada contra el varón. Y a veces los jueces nos equivocamos y las partes interesadas también. No accionamos
Si no acciona el interesado y el juez no se fija, la sentencia se va a condenar al hombre cuando ya convalidó el error la mujer que contestó y aceptó la relación de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes, los profesionales del derecho, y nosotros, por parte de los órganos judiciales. Tenemos primero que todo fijarnos, ¿verdad? Leer bien la contestación. Y en primera de trámite tenemos que definir esa situación. Se observa del escrito de la contestación de la demanda que ha contestado X y yo demandé a Y, pero X ha establecido que ella es el patrono y está aceptando la relación de trabajo. Entonces el juzgado resuelve, la parte demandada es X, la mujer. Entonces queda convalidado automáticamente. Ahí no puede interponer una excepción de falta de legitimación porque ya la ha arreglado, por decir algo. Que eso haya pasado inadvertido y que cuando imprimen, dictan la sentencia, uno se observe ese error, podemos decir que se aclare la sentencia y que esto y esto ya no. Okay. Miren, generalmente eso pasa en primera de trámite. Ya cuando estamos practicando los medios de prueba, ya eso prácticamente está inadvertido. Si no se fijó la parte interesada y el juez, eso por regla general se va a ir hasta sentencia. A veces nosotros los jueces nos fijamos hasta sentencia. Pero ¿qué pasa si nosotros somos los que pretendemos corregir esa situación? ¿Qué pasaría? Si los juicios son a petición de parte. Quienes llaman a la persona a ser parte demandada es a petición de parte. Y nosotros al final, ya para dictar la sentencia, vamos a cambiar esa parte que ha llamado el interesado y es a quien le importa. Son las cosas que pasan en los juzgados, ¿verdad? Día a día, y que así con la práctica, la experiencia, se van solventando con el tiempo. Podría decirse, ¿verdad? No les digo sí o no categóricamente, drásticamente, porque habría que ver en la experiencia realmente qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Y si algún tribunal de segunda instancia ya se ha pronunciado. Pero totalmente ahí habría esta alteración en el proceso, totalmente un quebrantamiento del proceso. Otra consulta. Vuelvo yo y quiero que no acabé de entender es cuando dice el código de que el trabajador no está obligado a saber la representación del cual pretende demandar. Entonces, esa corrección se haría ahí en la primera de trámite, entonces es lo que podría entender. Ok, miren, el Código del Trabajo en el 713 o 714 creo que lo dice, que el empleador, y esta es una regla, se podría decir, prooperaria, le da la facultad o el beneficio al empleador de demandar así, como sea. Pero al final de todo, ¿quién es el perjudicado? Es el trabajador. ¿Qué dice el 714? Dice, el trabajador no está obligado a acreditar la personería jurídica del patrono, que es una empresa, que se va a llevar a cabo y se va a dilucidar esa falta de legitimación hasta que hayan excepciones. Pero si no hay excepciones y el juez no se fija y se va hasta sentencia, ¿qué va a pasar con esa sentencia? Lo que estamos hablando, ineficaz totalmente. Entonces,
yo les digo algo, ese artículo para mí no debería de estar en el Código del Trabajo. A estas alturas, con tanta experiencia negativa que se ha llevado, ya no debería de existir en el Código del Trabajo. Porque sí debería de ser una obligación de los profesionales del derecho demandar con la prueba del patrono si se trata de una persona jurídica. Porque así no va a haber ningún inconveniente y se evita de las excepciones procesales. ¿Para qué excepciones? Váyase desde un inicio, váyase bien. Desde el principio, demande como debe de ser y a quien debe de ser. ¿Para qué esperar las excepciones? Muchas veces el trabajador llega a nosotros faltando 3 días para que ya no tiene uno movilidad, tiempo de acción, y se presentan las cosas y se hace. Ya en la práctica Ok, tiene razón el abogado, y no a los 3 días, al día, un día antes, pero miren qué sabia que es la ley. La ley les da la cuestión de la ampliación de la demanda. Ustedes pueden comparecer y antes del traslado, antes de que le vayan donde el receptor y le digan, cíteme, entonces ustedes revisen bien la demanda, que ahí van a tener tiempo. Porque lo importante es que ya pasaron lo del plazo, porque ese es lo más importante en laboral, presentarla dentro del plazo. Pero como ya la presentaron dentro del plazo, ya cuentan con más tiempo para revisar realmente quién es ese patrono. Y dado el caso, hay algún error, pues entonces ustedes solitos, señor juez, mire que me equivoqué en esto, por favor, corríjame. Es esta persona. Como es dispositivo, como ahí estoy actuando yo como parte interesada, el juez debe de corregirlo, porque todavía no hay traslado de la demanda y entonces no produce ninguna indefensión porque apenas acaba de entrar la demanda. Entonces, es cierto lo que dice el abogado. A veces nos entregan, nos dan ya los documentos para presentar demanda hasta un día antes. Pero la otra cuestión también, que no sé, porque nunca he estado del lado de allá. Es bueno ponerse en esos zapatos. También yo me pregunto, no sé, tendría que realmente estar abogado en ese lado. ¿Se pueden admitir demandas laborales a un día de vencerse? Es responsable, estamos actuando, digo yo, no sé, con responsabilidad. ¿Ah? No sé, no me vayan a malinterpretar, pero yo, tanta experiencia que yo he tenido en el juzgado, óiganme, presentar una demanda laboral o sea, todo el mundo tiene concebido que lo laboral es fácil. No es cierto. Están representando trabajadores que quizás tengan una antigüedad de 20, 30 años y en sus manos están de que esas personas gocen de todos sus derechos laborales sociales. Pero si esto pide compañero que es la persona que llega donde uno, ya cuando bajen se le tiene allá donde uno para dejarlo en derecho, hacer el candidato correcto. Como tomar la responsabilidad. Poner cualquier cosa como usted dice, Ok. Pero entonces lo importante es que, como dice, no es lo que dice el abogado entonces, ¿verdad? Que ya están sobre tiempo y que ni modo, se van con la información así. Entonces tienen la posibilidad, pueden hacerlo, pero tienen la posibilidad y la responsabilidad de corregirla en la ampliación. No permitir que nos vayamos hasta que nos excepcionen. No, la ampliación, corrección y enmienda de primera de trámite no se trata de ampliar ya la demanda, porque acordémonos que ya hay traslado de la demanda. Ya el objeto del debate ya está dado. La ampliación, corrección de la demanda en primera de trámite, abogado, no es la misma figura que la ampliación de la demanda previo. Ojo con esto, la ampliación de la demanda no la establece el Código del Trabajo. Por eso casi no se usa esa figura.
pero perfectamente la vamos a tomar del CPC y antes de dar traslado al patrono, nosotros le solicitamos al juez que amplíe la demanda y que esto y esto y esto y esto, para efectos de evitar excepciones y vicios de nulidad. Perfectamente se puede hacer. No, si es que todavía con mucho más razón, el Código del Trabajo más garantista, más protectorio, abogado. Ustedes incorpórenle ahí en la ampliación de la demanda el derecho protectorio, el derecho ¿qué podrían, los principios del derecho del trabajo? De principios, abogado Sergio. Bueno, economía procesal podría ser otro principio, principio sustantivo del derecho del trabajo. Un principio que puede, el principio prooperario, que tiene 3 reglas. ¿Ah? Bueno, la cuestión es que hay mecanismos para corregir esa demanda con la ampliación antes de dar traslado. Lo importante es que ustedes le den al juez los elementos, a ver qué decide el juez. Si no, pues recurso de apelación, a ver qué pasa. Pero tratemos de corregir esa demanda para que no se vaya hasta excepciones, ¿verdad? Porque a veces en excepciones la cuestión se torna más difícil. Pero hagámoslo bien desde el inicio. Otra consulta, a las 6 es el coffee, ¿me acuerdan? Faltan 5 minutos. En el Código del Trabajo no está la ampliación, está en el Código Procesal Civil. Vamos a ver el artículo. No, el 858 del Código del Trabajo es la remisión del CPC. No, está abogado en el 430 del Código Procesal Civil, 430. Sí. Dice 430.2, antes de la contestación, dice, miren qué interesante esto. El problema es que como no tenemos la cultura, lastimosamente, de la lectura, pero dice, antes de la contestación podrá ampliarse la demanda para acumular nuevas pretensiones, o sea que podemos pedir más. Si no pedimos lo que debíamos de pedir en la demanda, en la ampliación podemos pedir más, porque quizás nos equivocamos, se nos olvidó, el Ministerio del Trabajo no nos hizo el dato, etcétera. Y dice, dirigirla contra nuevos demandados. En tal caso, el plazo para contestar a la demanda se volverá a contar desde la entrega de la copia de la ampliación de la demanda. Pero esto es cuando quizás ya hay algunas diligencias. Pero lo importante es para ustedes, que estamos en laboral aquí, es hacer ese mecanismo antes del emplazamiento al patrón. Eso es lo importante en materia laboral. Podría alegarlo en ese momento, que ya se revisó todo y que la demanda no está contestada. Porque usted no se puede arriesgar con que ya le dio, capacitó al receptor para que hiciera la diligencia y que en ese ínterin va a ser la presión. Ya no, mejor háganlo antes de habilitar al receptor para que haya. Ok, entendido, solo que el código. Sí, por eso les digo que como estamos en materia laboral, aquí lo importante es hacerlo antes del emplazamiento, y que usted, claro, tenga el control de que el receptor no vaya a citar de oficio ese juicio. Pues sí, es que puede ser que lo habilite, pero también puede ser que el receptor vaya a hacer la diligencia de oficio.
Puede ser, ¿verdad, abogado? Se puede dar. No hay que arriesgarse. No se arriesguen. Cuando dice aquí, o para dirigirla contra nuevos demandantes, aquí se puede interpretar nuevos demandados, sí, perdón. Esto se puede interpretar en el sentido amplio de agregar demandados o de sustituir demandados, ¿no? Ok, podría ser de agregar demandados, agregar un solidario. Ok, no dice la palabra así, pero ojo con esto, miren, el principio pro homine dice que debemos, los jueces, cuando se trata de conceder derechos, debemos de interpretar la norma de la forma más amplia posible, que es lo que dice el abogado. Podemos quitar a uno y poner a otro demandado. Entonces, ¿ustedes qué le pueden incorporar al juez? El principio pro homine, que debe de interpretar la norma cuando se trata de derechos de forma amplia, no restringida, no literal como esta, no así como lo establece el 430. Yo lo tuve en un juicio. ¿Qué pasó? Un abogado en ese ínterin de la ampliación de la demanda estableció que iba a demandar a otro patrono de manera solidaria, o sea, acumuló un patrono. Ya cuando estaba emplazando a los dos patronos, al principal y al solidario, compareció el abogado y dijo: ya no necesito irme contra X patrono de los dos que había originalmente demandado, sino que solamente me voy a ir con uno. Entonces esa podría ser una táctica. Es que en el derecho, ¿cómo es que dice un dicho? Se estudia en la universidad, ¿cómo? Y se ejerce pensando, algo así. No me lo sé yo, pero es pensando, ¿ok? ¿Abogado? Bueno el tema. Habría que ver ahí con la prescripción y se imaginan si tendríamos que agotar en el Ministerio del Trabajo también contra ese nuevo demandado. Entonces, cada caso tiene sus particularidades. Tendría que, ojo, si la cuestión es solidaria, está prescrita, sí, si es el Estado está prescrita, pero ¿cuál es el principio de la solidaridad? Que el principal el solidario corre la misma suerte que el principal. Entonces, si ya se demandó al principal, entonces el término de prescripción corre igual con el solidario. Entonces, no tendría por qué ahí alegarse prescripción con el solidario. ¿Abogado? Porque eso es lo que corresponde a la solidaridad, pero todo esto hay que alegarlo, hay que investigarlo en cada caso, porque así le vamos a argumentar al juez y el juez va a tomar la mejor decisión. Ok, vamos al coffee entonces. Gracias. Amables usuarios de las redes sociales del Colegio de Abogados de Honduras, en estos momentos haremos el primer receso de la capacitación, excepciones procesales en el ámbito laboral. Por favor, continúe en línea. En 15 minutos regresamos con la segunda parte y antes avisarles que el Colegio de Abogados de Honduras ha firmado un importante convenio con EASY, el programa de la Embajada Americana para la enseñanza del inglés, en el cual busca beneficiar a todos los agremiados de nuestra institución, en la cual ellos pueden optar a la asesoría por parte de este programa para que puedan concursar por becas a nivel de estadounidense, porque más de 5,000 universidades. Este convenio se ha firmado recientemente y también busca
que el abogado que desee estar en ese programa de enseñanza aprendiendo inglés y sus familiares obtenga un 20% de descuento en la enseñanza del inglés si se matricula con ellos. Así que repito, usted tiene la posibilidad de optar a más de 5,000 universidades con las cuales son afiliados en Estados Unidos para que puedan optar por una beca, ya dependiendo, cada universidad le entregará la beca dependiendo el porcentaje que ellos estimen. Así que este convenio es muy importante y lo estaremos socializando más adelante en nuestras redes sociales. Hacemos el primer alto y en 15 minutos regresamos con la parte final de la capacitación impartida por la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso y Administrativo del Poder Judicial, la abogada Claudina Cantarero, titulada de Excepciones Procesales en el Ámbito Laboral.